buenas a todos. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un discazo que, vamos, lo cambió absolutamente todo para la Electric Light Orchestra. Hablamos, como no, del mítico A New World Record. Venga, al lío. Pero ojo, antes de nada, quiero dar las gracias y de corazón al blog La Playlist del Yeyo. Porque, a ver, todo lo que vamos a contar hoy viene de su análisis, que es una auténtica pasada, un currazo. Mira, para que entendamos de qué estamos hablando, vamos a empezar fuerte. Con una frase, pero no una frase cualquiera, la soltó John Lennon en el 74. Dijo de la ELO que eran el hijo de los Beatles, así tal cual. Casi nada, con eso ya te puedes imaginar el nivelazo del que partían. Vale, vámonos un momento a antes del 76. La ELO en ese momento tenía unas ideas, grandiosas, súper orquestales, pero ¿qué pasaba? Que no terminaban de conectar con la gente. Sobre todo en casa, en el Reino Unido, que es lo que más duele. Su música era muy compleja y, seamos sinceros, para las radios de la época sonaba un pelín pretenciosa. Y de repente, ¡zas!, llegó el cambio. Fijaos en la diferencia, es que es brutal. Pasaron de ese sonido súper experimental y enrevesado a algo pulido, pegadizo, perfecto para la radio. De no comerse un rosco en las listas británicas a clavar un álbum que llegó al top de ventas. El antes y el después fue, total. Claro, la pregunta es, ¿quién está detrás de este giro de guión? Pues el de siempre, el genio, Jeff Lynne. Se dio cuenta de algo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Simplificar. Dijo, vamos a hacer canciones más cortitas, más directas, pero ojo, sin renunciar a esa ambición orquestal que era la marca de la casa. Y es que lo mejor es escucharlo a él mismo. Jeff Lynne contaba que fue como si se abriera un grifo. Las canciones fluían, salían casi solas. Decía que pasar a las grandes ligas de repente fue algo extraño pero genial. Es que es la sensación de un tío que está en la cresta de la ola, que ha dado con la tecla, ¿sabes? Y claro, con esa fórmula mágica, ¿qué salió? Pues un disco petado de temazos que son historia de la música. Y ahora sí, vamos a la chicha, a descubrir qué hay detrás de algunas de esas canciones míticas. A ver, pregunta rápida. Si digo ELO, ¿en qué se piensa? Pues en canciones súper alegres, buenrolleras, tipo Mr. Blue Sky. ¿A que sí? Es lo normal. Vale, pues, ¿y si os digo que el tipo que las escribía no las veía para nada así? Es que es alucinante. El propio Jeff Lynne lo ha dicho, siempre pensé que nuestra música era triste. Y contaba que cuando la gente le decía que sus canciones les daban buen rollo, él pensaba, pero si estoy escribiendo sobre la soledad. Es una contradicción brutal y maravillosa, música alegre para letras tristes. Y el ejemplo perfecto, la joya de la corona de la tristeza de ELO, es Telephone Line. Para él esta es la canción triste. Y es que nació de algo súper personal, pero que todo el mundo entiende. Estar lejos, llamar a la persona que quieres al otro lado del charco y que no te coja el teléfono. Ring, ring y nada. Esa angustia, esa soledad, es la canción. Y el detalle del tono de llamada americano del principio es que es de genio, te mete de cabeza en la historia. Y ahora cambiamos de tercio. Del dramón de la llamada perdida pasamos a una locura divertidísima, rockaria. Esto es hilo al 100%. A ver, ¿a quién se le ocurre mezclar ópera con rock and roll de los años 50? Pues a ellos. Es como una coña hacia la música clásica, pero al mismo tiempo es un temazo de rock que te vuela la cabeza. Es que hay que ser muy bueno para hacer algo así en el 76. Es que el disco era literalmente una fábrica de hits, un no parar. Living Thing, la propia Telephone Line, Rockaria, la versión nueva que hicieron de Duya, pum pum pum, una detrás de otra. Se adueñaron de las radios de todo el planeta. Y claro, con semejante arsenal de temazos, ¿qué pasó en las tiendas? Pues lo que tenía que pasar, que reventaron. El éxito comercial fue una locura. Y ya era hora, porque por fin la banda tuvo ese reconocimiento masivo que se curraron durante años. Atención al dato, 5 millones. 5 millones de discos, y no en toda su historia, no, solo en el primer año. Para que nos hagamos una idea, esa cifra en aquella época era una salvajada. Los puso de golpe y porrazo en la Champions League del rock. Claro, 5 millones de discos significan premios, y vaya si los tuvieron. Discos de platino en los mercados clave, Estados Unidos, Canadá y por fin,
por fin en el Reino Unido. Ahí se vio que ya no eran una banda para 4 gatos, eran un fenómeno global. Y esta tabla lo deja clarísimo. Mirad qué locura. Números 1 en Australia, en Canadá, en Suecia, un top 5 en Estados Unidos, que eso es jugar en otra liga. Y lo más importante, un top 10 en el Reino Unido, en casa. Por fin Jeff Lynne triunfaba en su tierra. Pero bueno, los números están muy bien, pero este disco fue mucho más que vender un montón. A New World Record fue el momento en que la ELO se definió a sí misma, el momento en que su identidad y su sonido se hicieron de piedra para siempre. Y si hay algo que lo define, es esto, la portada. Con este álbum nació su logo, que es, historia del rock. La nave espacial de la ALO, a partir de ese momento ya no se podía pensar en la banda sin que te viniera esa imagen a la cabeza. Un icono visual tan bestia como sus canciones. Así que, resumiendo, que nos quede claro. Este álbum fue la pieza clave, fijó su sonido para siempre, les dio el petardazo en el Reino Unido, les regaló su logo icónico y sobre todo les puso la alfombra roja para su época dorada para discazos como Out of the Blue. Fue el despegue definitivo. Y llegamos al final, y quiero lanzar una pregunta al aire, para que le demos una vuelta. Pensadlo bien. Con esa mezcla tan perfecta de pop, de rock, de orquesta, ¿no podríamos decir que A New World Record no solo definió a la ELO, sino que definió el sonido de buena parte de los 70? Ahí lo dejo. Y oye, si esta historia ha picado la curiosidad y apetece descubrir más análisis musicales así de buenos, de verdad, hay que pasarse por el blog que lo ha hecho posible, la playlist del Yello. Un abrazo y hasta la próxima.